ahora que estamos hablando, Alejandro Escobedo habló sobre el perdón, Marta sobre los niveles del perdón y yo voy a hablar sobre los beneficios del perdón y creo que ya vamos a acabar esta serie de hablar sobre el perdón. Le voy a meter un matiz, que ahora lo vais a ver, pero me siento tan identificado con este rey porque no simplemente tiene una parte buena, también tiene una parte fea. Y estaba frustrado. David estaba muy descontento consigo mismo por las cosas que había hecho mal. Y yo en tantas cosas me siento frustrado y me encuentro decepcionado conmigo mismo. Escucha, el rey David se hizo pasar por loco para guardar y preservar su vida. Escucha bien, el rey David mató a un tipo por ocultar su pecado. El rey David fue un hombre llamado, este hombre es conforme a mi corazón. Y tú podrás decir a ojos de la humanidad, pero ¿cómo puede ser un hombre que se parezca a Dios con todo lo que hizo? Porque a pesar de los errores, él pudo superar la culpa, él pudo superar los juicios de la gente. No solamente sus errores, sino también las traiciones de sus amigos, de su propio hijo que se levantó contra él. Este hombre vivió cosas alucinantes, sus fracasos. Se quedó hecho polvo cuando fue a llevar el arca. Hubo un momento donde uno de ellos murió por su culpa, por no estudiar, que el arca no lo podían llevar cualquiera, lo tenían que llevar a los levitas. Y al no estudiar cómo llevar el arca de un sitio a otro, por su culpa, la dejó en casa de un hombre que se llamaba Obededón, un señor, y él cogió miedo y se escondió. El rey David, sin más, dijo esto, Salmo 32:1. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! ¿Por qué creéis que escribió esto? ¡Qué alegría a quienes se les cubre su pecado! El número 2. Sí, dijo él, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida totalmente transparente. ¿Quién puede decir aquí que lleva una vida totalmente transparente con todos? No. La vida transparente empieza con Dios. Y luego poquito a poco vas venciendo los miedos al decir he fracasado. Pero es una cosa particular de cada uno. No es una cosa donde otro te tenga que empujar. Y el rey David dijo, yo prefiero caer en manos de Dios a caer en manos de los hombres porque no se fiaba de ninguno. Pero para mí, hablar de los beneficios, como es el título de lo que quiero transmitiros en esta tarde, los beneficios del perdón, son tantos, pero me gustaría hablar de alguien que nació en el 1556 y fue el escritor más importante de la lengua inglesa. Este tipo me hace recordar a un hombre que yo estuve en el ejército y era un hombre no aceptado, era gordo, era un hombre que por pocos kilos casi no le aceptan ni en el ejército. Y recuerdo que hubo un momento donde él se paró y estuvo a punto de tener una taquicardia y yo me quedé con él porque me enseñaron que cuando alguien tiene una taquicardia le abrazas por detrás y le dices tranquilo, tranquilo. Eso es lo que me vino de un curso que hice. Y me dijo el sargento, si tú sigues al paso de este hombre, te voy a meter un arresto. Y yo me quedé en su paso. Y no me arrestaron, la verdad, no sé ni por qué. Pero recuerdo que el médico me dijo, cuando fuimos, estaba en Cáceres, me dijo, si tú no llegas a parar a este gordito muere. Ese gordito cada mañana le decían, eres estúpido, no vales para nada, eres un gordo asqueroso, y le insultaban. En mi tiempo en el ejército era así, ¿sabes? Y recuerdo que nos hicimos tan amigos que un día él me confesó, ¿sabes qué? No jugaré al fútbol, pero yo soy un poeta y soy un escritor. Yo tenía 19 años, siempre he tenido ese corazón por la gente que sufre. Siempre la gente pues me ha gustado.
Me gusta la gente. Me gusta el estar, el vivir, el compartir, el escucharos, el poder hablaros, el equivocarme. Soy así. Y William, muy parecido, muy poco aceptado. De hecho, justo me ha dicho que ellos dos se estudian en la universidad para sacarte la carrera de abogado. Me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Él me dice, escribió esto: el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Tenemos una necesidad de aprender a perdonar y también de recibir el perdón. Quiero hablarte de Hannah Arendt. En el 1940, 1975, ella nació en Alemania. Una filósofa increíble, que no tengo tiempo a decir toda su biografía, pero sí que era judía en un país donde no la querían. Y muchos aquí nos sentimos así en España, que tu país no te quiere. No te sientes aceptado. Ella tuvo que irse a Francia cuando empezó la matanza porque era judía. En su propio país, en Alemania, no podía escribir, no podía ir a un parque, no podía expresar todo lo que tenía dentro. Y tuvo que salir a su exilio, viviendo en París. Y en el 1940 establecerse en Nueva York. Y en 1951 se nacionalizó estadounidense y le dijeron: si tuvieras que decir algo, ¿qué dirías? Ella dijo: el perdón es la llave a la libertad del ser humano. Claro que hemos ofendido y claro que nos han ofendido, pero estamos aquí porque nos llamamos cristianos y queremos seguir la cultura de Jesús. Yo creo que a Jesús le ofendieron. Yo creo que a Jesús le ofendieron. ¿No crees? ¿Cuántas veces dijo: ¿por qué me pegáis? Hasta Pilato se lavó las manos diciendo: yo no hallo en él culpa. Los judíos: crucifíquenlo. Es vuestro rey. Crucifíquenle vosotros. Se enervaron más. Y él siempre preguntaba: ¿por qué hacéis esto conmigo? Pero él perdonó. Y perdonó desde una cruz. Anna en el 1940 perdonó a su país. William en el 1500. Porque la peor sensación es dejar el odio en tu corazón, el rencor. Porque eso nos mantiene en una sequedad. Nos mantiene en una muerte viviente. Mucha de la gente se suicida. Y hay un alto porcentaje que se suicida. Y vemos aquí en Leganés cuánta gente se suicida. Porque no saben que son un tesoro. Y que son únicos. Y que cada vida, y que cada alma, y que cada persona no se va a volver a repetir. Y por eso hay que conservar cada vida. Este mundo te podrá decir que si no consumes, no vales. Pero desde el cielo, Jesús fue enviado para que tú sepas que hay un destino para ti. David allí, en su peor momento, en tantos salmos que escribió,
Él dijo, qué alegría aquellos que el Señor borró la culpa. La culpa. La culpa. La culpa pesa. Y mucho. Vente. ¿Tú? Daniel, vente. Hoy Dios te va a enseñar algo. Coge esa mochila. Antes que nada, prepáralo, por favor. Dime la verdad, mírame. ¿Luchas con la culpa? Claro que sí, hombre. Yo lucho con la culpa. ¿Por qué nos da tanto miedo? Yo lucho con la culpa. Muchos de aquí luchamos con la culpa. ¿Cuántos luchamos con la culpa y nos sentimos culpables? Muchos, mira. Levanta tu mano, desgraciado. La culpa pesa. Coge la mochila. Ponte la mochila. ¿Pesa o no pesa? Sí. Vamos, súbete para aquí arriba. Es una mochila de culpa. ¿Sí? Date una vuelta. Vamos. Ha sido trabajador mío. Y como no me aguantaba, pues dijo, me voy. ¿Cómo te sientes? Dilo fuerte. ¿Cómo te sientes? Cargado. ¿Cómo te sientes? Harto de llevar ese peso. Di la verdad. ¿Podrías convivir con eso? Claro que sí, podría convivir con eso. ¿Puedes correr? ¿Puedes correr, por favor? Venga, por favor, vamos, corre. Venga, sigue. ¿Qué te pasa? No, cuéntalo. ¿Qué te pasa? Cansado. Venga, sigue. Sigue, corre un poquito. Venga. Vamos, corre un poco. ¿No puedes o qué? Uy, qué pocas ganas. Escucha, que te voy a dar dinero, no te preocupes. ¿Sí? Venga, ahora sí corres, ¿no, desgraciado? Vamos, corre. Atentos, ¿eh? Ven. ¿No cambiarías esa mochila por el perdón de Dios? Estás. A ver. Súbelo. Vale. Qué increíble cómo le late el corazón. Jesús quiere hacerte libre de la culpa. Pero muchos de los que estamos aquí, la culpa no la llevamos en la espalda. Lo llevamos en nuestra manera de hablar. Agarra esto con los dientes. No digas eso, que es una palabrota, que estamos aquí delante de todos. Agárralo con los dientes. A ver si lo puedes levantar. No, así te lo vas a partir, chico. Desde abajo. Desde abajo. Súbelo. No podemos hablar las cosas de Dios, ¿sabes por qué? Porque nos sentimos culpables. No podemos levantar este peso. Y Dios en esta tarde quiere que la culpa se vaya. Dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Gracias. Por eso murió Jesús en la cruz. Para decirte, hey, déjame la culpa a mí. La obra de la cruz no fue simplemente historia. La obra de la cruz fue la necesidad del ser humano de volver a empezar.
Cuando David se acercó a Dios y él dice que él borró, que él le perdonó, es que David pudo empezar a cantarle al Señor de nuevo, pudo empezar a escribir, porque había una deuda, una carga que había sido pagada desde Jesús en la cruz, y él lo estaba experimentando antes de la crucifixión. David era un tío tan especial que experimentó cosas que todavía no habían sucedido. Eso te lo dejo. Te dejo esta primera frase para ti. La culpa es un cáncer que nos enferma. Solo un corazón agradecido coopera con el Espíritu Santo. Hay una realidad para aquellos que se llaman cristianos, y es: tenemos la oportunidad de escuchar a Dios. Si no le escuchamos es porque somos unos vagos y no vamos a leer su palabra. Somos unos perros y no vamos a leer, no vamos a orar. Orar no es, aleluya, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Claro que es una oración, pero no está preestablecida, es el principio para entender. Orar a Dios, incluso te das cuenta que ya no piden ni por ti. Orar a Dios es la comunicación del día a día. ¿Sí me explico? ¿Estáis conmigo? El que se siente culpable no puede colaborar con los proyectos de Dios. El que no siente que Dios le ha perdonado, es imposible. Isaías, hubo un momento donde dice que con sus labios no podía hablar. Y Dios tuvo que hacer en el llamado, en la purificación. En Isaías 6:7 dices: ¿ves? Le dijo Dios, ¿ves? Este carbón te ha tocado tus labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Es necesario, sí. El mayor regalo que tú puedes experimentar no es ver un milagro, es sentirte perdonado con Dios. Es quitarte todo el peso del pasado y poder comenzar una nueva vida. Eso es lo que nos ofrece Jesús. El beneficio del perdón nos sana las heridas del alma. Cuando tu coche se estropea, ¿a dónde lo llevas? O tu moto se estropea, ¿a dónde lo llevas? Pues al mecánico. El mejor mecánico de tu alma es mi Dios. Porque Dios te conoce mejor que nadie. Por eso me gustaría que entendieras que solo en el camino del perdón, ahí deja la frase, solo en el camino del perdón, las heridas del alma, ¿qué pone? Por favor, no es tan fácil perdonar a los que nos hirieron. No es tan fácil. Yo me doy cuenta que cada vez me cuesta más perdonar, y no lo digo por alegría ni por decir, wow, qué bien. No, es una vergüenza. Pero cuando empiezas a andar en el perdón, te das cuenta que la culpa no tiene sentido. De hecho, me atrevo a decirte que en el corazón de Dios, Jeremías 30:17 dice: te devolveré la salud y te sanaré tus heridas. El pueblo de Israel, no tengo tiempo para contarte la historia, pero todos necesitamos, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, todos necesitamos ser reparados día a día. Porque nos dañamos, porque yo sin querer voy a hacer daño a Adolfo, Adolfo me va a hacer daño a mí, porque un día yo te voy a hacer daño a ti, tú a mí, pero el sentido no es el comportamiento. Tenemos que mejorar y conocernos y saber qué nos daña a cada uno, pero lo más importante es saber perdonar. Porque cuando tú perdonas, estás amando. Cuando tú perdonas, estás transmitiendo a Jesús. Jacob, Esaú, increíble, me encanta esa historia, búscala. Dos hermanos, un conflicto que te pasas años Jacob huyendo, y en el momento que Dios le toca el corazón, se enfrenta con su hermano, y cuando le tiene enfrente a su hermano y le dice: perdóname, hermano, Esaú le está diciendo: te perdono, y en ese momento ocurre algo que la Biblia lo registra y dice: ahora veo tu cara como si viera a Dios mismo. Cada uno de los que estamos aquí tenemos la oportunidad de ver a Dios en otros. Sí, a lo mejor no le consideras, pero que sepas que todo el mundo porta algo de Dios.
La falta de andar en ese camino solo nos deja considerar a la gente desde una perspectiva a lo alto, en un púlpito donde están las luces. Pero hasta tu hijo te puede hablar, hasta tu vecino te puede hablar, hasta el más pagano te puede hablar, ¿sí? Si tú tienes los oídos abiertos y amas a la gente. Pedro Valdés, un reformador, me viene ahora a la cabeza. Me encantó su historia. Un día iba andando Pedro Valdés, los valdenses, un avivamiento en Francia brutal. Dice, no sé de dónde me vino, pero escuché a alguien hablar de Jesús y ni le conocía a ese tipo. Búscalo, Pedro Valdés. No se sabe ni dónde nació, pero sí se sabe toda la obra que hizo en Francia. Revolucionó. Antes del 1500, en el 1000. Y te vas a dar cuenta que la voz de Dios está en todos los lugares intentando captar tu atención y decirte, eres mi hijo, hagas lo que hagas, te amo. No hace falta que hagas, ya te amo. No es casualidad que tú estés aquí. Te voy a devolver la salud, le dijo al pueblo de Dios. Y a muchos, si perdonan, Dios te dice, te voy a devolver lo que el diablo ha querido robarte. Hasta los médicos dicen que el perdón lo restaura todo. Punto número 3. Relaciones sexuales entre hombre y mujer, casados. ¿Cuántas familias por no perdonarse se han roto? Los médicos dicen perdonen y hasta sus relaciones sexuales mejorarán. Es normal, no estoy diciendo nada nuevo. Los médicos te están diciendo perdonen y su salud mental mejorará. ¿O es que no te das cuenta que mantener la ofensa es como odiar? Y odiar, nos enseña la Biblia en Proverbios 10:12, dice, el odio provoca peleas. Proverbios, el hijo del rey David, Salomón, lo escribió. Pero el amor cubre todas las ofensas. Es increíble cómo la Biblia nos puede llegar a sanar por dentro en nuestra mente. Muchos de nosotros nos despertamos, yo lo digo porque me pasa y me ha pasado, nos despertamos llenos de cosas, nos duele la cabeza, estamos como espesos, decimos aquí en España, cuando deberíamos ser la fuente de mayor recurso, porque al tener la conexión con Dios deberíamos despertarnos por la mañana brutal. La falta de conexión con el Espíritu Santo, la falta de perdón, la falta de la vida con Dios nos deja espesos. Somos el mejor recurso para la gente que está gritando, ayúdenme. Y nosotros peleados, y nosotros con contiendas, con disensiones, como dice la Reina Valera, con peleas y manteniendo odio. Nos está matando eso. El perdón no solamente es necesario, sino que es aconsejado por los médicos. Menos ansiedad, menos estrés, menos hostilidad, presión arterial más baja, menos síntomas de depresión, un sistema inmunológico increíble, mejor salud cardíaca y mejora la autoestima. Perdóname. Perdona al que te ofendió. Todos queremos perdón. Pero el que no perdona, no se le perdona. Una vida de perdón, dejo esta frase para el que la quiera apuntar, nos deja en una relación correcta con Dios y con nuestro cuerpo. Esto, entrégaselo al Señor. Deja la culpa a un lado ya. Porque el que se siente culpable culpa a los demás. El que se ahoga, ahoga a los demás. Déjaselo al Señor esto. Y deja que Dios te sane. Marcos 11:25. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Qué es lo primero? Perdonar.
Buenas tardes. ¿Qué es lo primero? Muy importante. ¿Qué es lo primero? Perdona. Si estás casado, mejorará tu relación sexual. ¿Qué es lo primero? Y tendrás mejor autoestima de ti mismo. El beneficio de perdonar nos deja en el privilegio ¿de qué? De colaborar en la obra de Dios. El beneficio del perdón de Dios está disponible para todo el que tiene fe. Y nos vamos a poner de pie y termino. En la Biblia, vamos, Hojita, ponte de pie, vamos. Eso, a ti. Vamos, Tito. En la Biblia, tanto los profetas del Antiguo Testamento como los profetas del Nuevo, todos, dice Hechos 10:43, dan testimonio de ¿qué? Que el que cree en Él, no solamente se le perdonarán los pecados, sino que también tendrá poder para perdonar. Hoy es el cumpleaños de mi padre. Y para mí, ver cómo Dios obra a través de mi padre es un orgullo y un privilegio. Cuando tú hablas de Jesús a alguien y alguien te mira y empieza a comenzar a llorar y te dice, wow, estoy sintiendo el perdón de Dios. Eso, siempre te lo diré, no te lo puedes llegar a perder. La iglesia no tiene sentido si no va a aquel que sufre, si no va a aquel que está enfermo. No tiene sentido. El perdón de nuestros pecados está disponible para todos. Pero recuerda, por medio de la fe en Él, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús. No vayas a rezarle a nadie más. Habla con Jesús. Habla con el Padre, con el Espíritu Santo. Jesús. El perdón de los pecados está disponible para todo el que tenga. ¿En quién? No importa que tan grande sea tu pecado, el perdón de Dios es más grande que todas nuestras iniquidades. Termino con esto. Pablo, ¿quién no conoce al apóstol Pablo? El apóstol Pablo se parece mucho físicamente a Adolfo. Perdona, ¿cómo que te voy a dar a ti? Me toca. El apóstol Pablo se parece mucho a Adolfo, me recuerda al apóstol Pablo. De hecho, cuando estamos juntos hablamos de ello. El apóstol Pablo no conoció al Señor jovencito. No sé si tendría unos 40, ¿no, Marta? Más o menos 40, papá, no sé, más o menos unos 40 y tantos años. Y cuando el apóstol Pablo empezó a caminar con el Señor, no era un niñito. El apóstol Pablo ya tenía esa barba. Además, qué gracioso. Cuando estábamos Justo y Carol, Hanna, la hija de Justo y Carol, se le acerca a Adolfo y dice, anda, Papá Noel, Pero yo me acerco a ti y digo, anda. Puede ser como el apóstol Pablo, un hombre que en avanzada edad tiene la oportunidad de darle un golpe con todo su pasado y el conocimiento que hay en él, ¿no? Mi tío Oscar podría ser un Pedro de la Biblia, que reacciona así, Todos tenemos la oportunidad de ser útiles en cualquier momento. Y fíjate, el apóstol Pablo luchó en 2 Corintios 12:7. ¿Y sabes lo que pasó con el apóstol Pablo? Dice, aun cuando recibo las revelaciones, da igual la edad que sea, tan maravillosas de parte de Dios, él estaba sufriendo. Dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera, ¿qué dice? Orgulloso. Avanzamos del versículo 8 de 2 Corintios 12:8. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor, quítame este aguijón, me duele, quítamelo, no quiero fallar aquí, quítame esto. Pero el Espíritu Santo, cada vez que él se acercaba a Dios en su intimidad, le decía, mi gracia es todo lo que necesitas. La gracia es aquello que disfrutas y no pagaste.
La gracia es aquello que avergüenza, porque teniendo que pagar por haber hecho lo malo, recibes algo bueno. Eso es el milagro de Jesús en una cruz. Hoy estando aquí, y muchos de nosotros teniendo que haber estado en la cárcel, enfermos, estamos aquí por la gracia de Dios, por el regalo tan grande que Dios nos ofrece. Y podrás estar sufriendo, podrás estar viviendo un momento difícil, pero el Espíritu Santo te está diciendo, ¿sabes qué? La culpa que tú cargas, déjamela a mí y básate en mi gracia.